Señor Oyoki, ¿cree que España, Navarra, estaría en esta tipología de país o de región en que... Sí, además el IVA es precisamente un impuesto en el que no tenemos libertad, es decir, que seguimos los pasos del Estado. Y yo creo que lo que puede ocurrir, y creo que eso se está viendo, que compras que se pretenden hacer posteriores a la subida del impuesto, pues haga que esas compras se adelanten. Pero otro de los efectos que se está hablando es que esos 2 puntos de incremento, en alguno de los casos, lo que hagan es que sean las propias empresas las que asuman ese incremento con la intención de no producir una bajada en el consumo de sus productos, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos bajando todavía más los beneficios de las empresas y estamos dificultando todavía más la generación de empleo, que es uno de los grandísimos problemas. Mencionamos las empresas, precisamente los beneficios empresariales cotizan a través del impuesto de sociedades. La pregunta sería si las empresas están mejor tratadas fiscalmente que los trabajadores. A estos efectos, ¿cómo está ahora mismo ese impuesto de sociedades y cómo debería estarlo a juicio de la institución? Depende cómo se mire el impuesto de sociedades, puede que nos parezca que el tipo impositivo, el tipo de gravamen es reducido comparado con el tipo de gravamen del impuesto sobre la renta, que llega a alcanzar el 42% en los tramos más altos, mientras que el impuesto de sociedades alcanza el 30%. Pero si nos comparamos otra vez con los países europeos y con la media de la OCDE, vemos como España es uno de los países que supera en 6,5 puntos la media europea en el impuesto de sociedades. Únicamente hay 4 países en Europa que tienen un impuesto de sociedades superior a la media española, que son Italia, Bélgica, Francia y Malta, que llegan a alcanzar el 35% en este tipo de impuesto. Y eso que además el impuesto de sociedades se aplica, digamos, parcialmente en función de si es una gran empresa, si es una pyme, incluso micropymes que tienen. Está muy diversificado también este impuesto, ¿verdad? Sí, está muy diversificado. Las pequeñas y medianas empresas siempre tributan menos, tanto en España como en los países europeos. No obstante, aquí estamos hablando del tipo máximo, del 30%. ¿Sería posible en una situación de crisis grave como la que ha atravesado España, al igual que el resto de Europa, haber reducido ese impuesto? ¿Qué efectos hubiera tenido? Teniendo en cuenta la crisis a nivel nacional y que los beneficios empresariales de las empresas ya se han visto muy reducidos, tampoco vemos muy probable que una reducción de este impuesto sea un alivio para las empresas. Más importante y mayor carga en las empresas tiene la seguridad social que tienen que pagar para el trabajador, que es una cuota fija de casi el 30%, el 28 y algo por ciento por parte de la empresa, que supone una carga importante para las empresas, más que el impuesto de sociedades. El propio impuesto de sociedades. O sea, yo creo que hablamos de economía, pero también el Instituto Futuro dedica su esfuerzo y sus investigaciones a otras áreas. Tenemos tres áreas de actividad que son las más importantes. La primera de ellas es un área de eventos, en la que organizamos eventos internos para socios, seminarios que están abiertos a empresas y donde hablamos de temas de competitividad, de internacionalización, de productividad. Y una última, que es la más conocida, que son las conferencias abiertas al público. En cada una de ellas lo que pretendemos es traer personas que pueden aportar a la sociedad navarra ideas y que pueden ayudarla a enriquecerla en sus planteamientos y en sus maneras de ver la sociedad, la economía, etcétera, etcétera. Esa es una de las grandes actividades que hacemos. Otra de las grandes actividades es la investigación, y ahí abordamos muchos tipos de problemas, sobre todo de aquellos que se refieren a políticas públicas. Abordamos todo el tema de los impuestos, hacemos informes sobre los presupuestos generales de Navarra, y con ellos pretendemos ayudar desde un punto de vista científico a los gobernantes y también a la sociedad, aunque este tipo de investigaciones se llega menos. Y luego, por último, tenemos un tercer ámbito de actividad, que es la generación de opinión, y esto lo hacemos a través de artículos en los periódicos, publicamos muchas opiniones también en los blogs, de los cuales recogemos dentro de nuestra institución opiniones de otros blogs y de otros think tanks. Hay que tener en cuenta que nosotros, una de las cosas que estamos haciendo ahora es abrir el think tank al mundo. Navarra está en el mundo. Es muy importante
que seamos conscientes de que no podemos bajo ningún concepto perder esa perspectiva. E Institución Futuro, en la medida en la que tiene una ventana abierta al mundo privilegiada, porque tenemos relaciones con los mejores think tanks del mundo, a pesar de que somos mucho más pequeñitos, somos un think tank reconocido, tenemos esa oportunidad de aportar todo eso que hay de bueno fuera, traerlo a la sociedad navarra. Y esto es una de las misiones también. Por tanto, esta tercera, que es la generación de opinión, es una de las actividades también muy importantes. Le voy a pedir ahora una valoración sobre el sistema foral. No sé si nuestras instituciones aprovechan en la medida en que podrían hacerlo la autonomía fiscal que tenemos, pero antes quisiera plantearle a la señora Berchet una cuestión relativa a un impuesto que desapareció hace bien poquito, el impuesto de patrimonio, y que sin embargo ahora todos los gobiernos parecen echar de menos porque en esta situación de crisis podría generar algún tipo de recurso. ¿Qué es ese impuesto? ¿Está bien que haya desaparecido? Si volviera, ¿qué ocurriría con él? El impuesto del patrimonio fue introducido en España hace más de 30 años, si no me equivoco, o 20 y tantos, en 1970 y algo. Y fue un impuesto introducido con fines de control sobre el impuesto sobre la renta, sobre el IRPF, y no con fines recaudatorios. Era un impuesto transitorio y por lo tanto debería haber desaparecido hace mucho tiempo. Los únicos países en Europa que tienen estos tipos de impuestos son Noruega y Francia, y este impuesto igual se ha eliminado en un momento difícil para la economía española, dada la baja recaudación tributaria que recibía en esos momentos, pero no obstante ese impuesto sí que debería haber sido eliminado tarde o temprano. No sé si en ese momento o dentro de 3 años, pero sí que era un impuesto que ya no cabía en el sistema tributario español y ya no estaba diseñado, ya no era para lo que estaba diseñado. Señor Oyoki, Navarra, territorio foral, copió, imitó un poquito esa iniciativa de hacerlo desaparecer. Lo que le preguntaba antes, ¿realmente desde Institución Futuro se tiene una idea, se ha hecho una investigación, se considera que, bueno, utilizamos nuestra normativa fiscal foral autónoma para ejercitarla, o hacemos un poquito esa presión fiscal global efectiva similar a la del Estado y vamos un poquito a remolque de lo que hacen las instituciones nacionales? Yo creo que nosotros aprovechamos nuestra singularidad. La aprovechamos y, de hecho, yo acabo de venir ahora mismo de Estados Unidos y explicando qué es Navarra, porque otra de las misiones que hacemos es también el que cuando estamos presentes en el mundo internacional somos embajadores de Navarra y explicamos nuestras propias particularidades, explicamos las posiciones, la posición que ocupamos dentro de las regiones europeas, explicamos nuestro sistema fiscal, explicamos nuestras ventajas de tipo foral y cómo estamos adelantándonos en muchos ámbitos, como el ámbito de las energías renovables, la biotecnología, la industria agroalimentaria. Yo creo que nosotros, nuestra especificidad nos permite movernos con independencia y creo sinceramente que en Navarra lo estamos haciendo bien. Señora Berchet, en tiempos de crisis surge o resurge la economía sumergida. ¿Tenemos algún dato sobre qué porcentaje del presupuesto nacional o qué porcentaje de población podría estar actualmente trabajando sin regularizar, sin cotizar y recibiendo salarios al margen de los cauces legales establecidos? ¿Qué se puede decir? Los últimos datos publicados, tanto a nivel europeo, tanto desde Europa como desde España, indican que la economía sumergida en España ha llegado a alcanzar entre el 19% y el 23% o el 23,8% del Producto Interior Bruto a nivel español. Pero siempre la economía sumergida, aunque es algo no deseado por los gobiernos, en estos momentos de crisis sí que nos puede ayudar, porque si no fuera por la economía sumergida y por los apoyos de los familiares, hoy tendríamos en la calle 4,3 millones de parados manifestándose. Sería una situación insostenible, que se suele decir habitualmente, ¿verdad? Señor Oyoki, ¿hay algo de real en esa cierta sensación de que el modelo europeo de bienestar social se va a ir desmantelando y que vamos a caminar hacia un modelo más americanizado? Se lo pregunto un poquito, no ya técnicamente, sino en términos generales. ¿Es esto cierto? ¿Prevén que vaya a ocurrir algo así?
Yo creo que el sistema de bienestar que tenemos en Europa, y especialmente en algunos lugares, es difícilmente sostenible. Es difícilmente sostenible porque nos hemos comprometido a mantener grados de bienestar que son tremendamente costosos. En estos momentos lo que nos está pasando es que hemos reducido los ingresos, hemos aumentado los gastos y seguimos manteniendo las mismas exigencias de bienestar para los ciudadanos. Yo creo que la realidad es tozuda y se impone a los datos económicos. Y la economía es tozuda también, es una realidad. Por tanto, yo creo que nos hemos comprometido con un estado de bienestar que vamos a tener dificultades para mantenerlo. Estados Unidos es un buen ejemplo de salvando las distancias. Estados Unidos tuvo su baby boom después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros lo tuvimos en los años 60. Lo que está pasando en estos momentos en Estados Unidos, insisto, salvando las distancias, nos va a pasar también a nosotros. Vamos a ser una población tremendamente envejecida, con unos gastos de salud inmensos, y esto va a ser complicado de mantener. Por tanto, ahí tenemos que estar muy atentos, porque puede ser, pero puede ser con muchas probabilidades de que no seamos capaces de soportar el estado de bienestar al que nos hemos comprometido. Señor Lloquis, señora Berrechet, muchísimas gracias por acompañarnos. No tenemos más tiempo, podríamos estar hablando mucho más de la renta, ojalá tengamos otro momento para hacerlo. Buenas noches, muchas gracias por su asistencia y por sus palabras. Muchas gracias a vosotros. Y a todos ustedes, una semana más. Gracias por acompañarnos también esta noche. Les invitamos a que nos vuelvan a sintonizar la semana que viene en un nuevo programa de Voz y Voto.